Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitada a Gabriela Panchana Briones. Ella es analista. Hablaremos con ella sobre su visión de lo que pasa en la política del Ecuador y especialmente ahora en estos momentos complicados donde hemos pasado por un evento otra vez dañino para la economía y para el bienestar y para la tranquilidad del país, que es este paro reciente en Imbabura y en otra parte de la Sierra Central. Y también tenemos algunos retos por delante, como la próxima elección el 16 de noviembre. Gabriela, gracias por estar con nosotros y quería comenzar por lo que mencionaba. ¿Cuál es si tú recoges todo lo que has visto, todo lo que has vivido con respecto a tus últimas semanas, donde tuvimos este paro convocado inicialmente por el tema de la eliminación del subsidio del diésel, pero luego le añadieron un montón de demandas y cosas y finalmente por ahora ha quedado esto en paz? ¿Cuál ha sido tu análisis de todo lo que vivimos esos días? Buenas tardes, Giovanni. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, me parece que el paro fue una muestra de que el movimiento indígena ha perdido toda, digamos, la mayor fuerza que tenían ellos como espacio político, que era la representación cohesionada de sus bases. Me parece que lo que hemos visto es un fraccionamiento, una división, una falta de liderazgo, y que eso se vio expresado en la falta de estrategia y en estos pedidos incoherentes entre sí a lo largo de los días. Y al final, en que el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, saliera solo a decir que se había acabado el paro, y que después fuera inclusive desautorizado por un grupo que no está, de hecho no es parte de la CONAIE, sino de la FENOCIN, pero en todo caso vimos un desorden, una división y un fraccionamiento, que lamentablemente tuvo, digamos, momentos de violencia terrible, de secuestro de ciudades, de personas que querían tener sus negocios abiertos y poder trabajar, y que lamentablemente también vimos excesos en el uso de la fuerza por parte de ciertos elementos de la fuerza pública, que espero también sean investigados y que todos, tanto los violentos del lado de las manifestaciones como quienes hayan abusado de su poder como autoridad policial o militar, también sean sancionados. Es decir, no debe de haber en ningún caso impunidad, porque lo único que hace esa impunidad es incentivar a que siga la violencia de un lado o sigan los abusos del otro lado. Yo estaba leyendo el otro día un libro que hace referencia a algunos escritos de un famoso filósofo y escritor italiano, de origen italiano, Chiaramonte. Y este libro hace un análisis de unos escritos de él en los años 60, justamente revisando todos los actos que tú conoces que sucedieron en los 60 con respecto a las rebeliones de las juventudes, ¿no? En Francia, en Italia, con juventudes que se llamaban en esa época comunistas, luego se fueron un poco divorciando de la política comunista, lo que pasó en universidades americanas como protestas, inclusive la guerra de Vietnam, todo este alboroto, digamos, de estas rebeliones en contra del contrasistema, nacen en los años 60. Pero una de las cosas que, no he terminado de leer el libro, o sea que no puedo dar las conclusiones, pero una de las cosas que él menciona es de que él aplaude este espíritu rebelde, de rebelarse, digamos, de defender la libertad, de juntarse para luchar por ideales, pero justamente lo que él cuestiona es que no fueron muy coherentes, que a veces no son coherentes en lo que piden, no son coherentes en los ideales, son ideas desordenadas y a veces acaban pidiendo lo que no tienen que pedir o cosas que inclusive van en contra de ellos. Y esto lo hago como comparación a lo que estamos hablando del paro indígena, porque tradicionalmente pues en el Ecuador han habido varios episodios de paros, de violencias y además en la Constitución de Montecristi está plasmado pues el derecho a la resistencia. Pero creo que hay cosas que como país, ahora de cara a una nueva constitución que supuestamente vamos a votar a favor o en contra de ello, sí debemos de revisar, o sea, cuál es el sentido de la resistencia. Definitivamente, en mi criterio, debe ser pacífica, no debe ser una resistencia que paralice el país, que atente contra los derechos de terceros, que atente contra la propiedad pública y privada, que atente contra la vida, que vayan con lanzas a punzar llantas de carros, por un lado. Y por otro lado, tener un sistema, digamos, de alguna forma de coherencia en qué es lo que se pide y para qué se pide. Yo creo que hay
mucha mano oscura detrás que lo que quiere es crear alboroto, no por un fin altruista de poder luchar contra algo que está mal, sino porque quieren crear a veces anarquía y caos en el país. La verdad es que creo que hay de todo. Yo durante la época del correísmo, estudié, leí varios libros, vi documentales del movimiento del conflicto no violento, de la resistencia civil, y definitivamente esa es la única o la mejor herramienta que tienen los pueblos cuando necesitan luchar contra autoritarismos y contra dictaduras. Pero obviamente la clave es hacerlo de manera pacífica y encontrar maneras de molestar, digamos, sin que eso viole la ley. Hay un ejemplo que creo que no se lo conoce, no se lo conoce con mucha profundidad o no se lo conoce en general, que es en Sudáfrica cuando Mandela todavía estaba preso, y estaban luchando contra el apartheid. Una cosa que hicieron los movimientos sociales que estaban luchando contra esto, y que obviamente la mayoría de sudafricanos son negros, y qué es lo que hicieron para luchar y para presionar al gobierno en ese momento. No me acuerdo específicamente sobre qué, pero lo que hicieron fue algo sumamente creativo. En primer lugar, se aprovisionaron lo más que pudieron durante un tiempo de las cosas necesarias, básicas, que iban que iban a tener que tener, digamos, durante el tiempo en que se iban a declarar en paro. Y de ahí, simplemente lo que hicieron es no ir a comprar a los negocios de los blancos. Y increíblemente, como ellos eran mayoría, es decir, ellos eran los más pobres, pero tenían en número, eran la El mayor poder de cantidad de compra. población. Exactamente. Entonces ellos lo único que hicieron fue, no vamos a comprar. Muchos de ellos inclusive trabajaban en los negocios de los blancos. Iban, asistían a su trabajo, pero no compraban nada. Y eso llegó a estrangular la economía de los negocios de los blancos, que hizo que los propios dueños de sus negocios le dijeran al gobierno, por favor, haz lo que esta gente quiere porque vamos a quebrar. Entonces, hay ejemplos en la historia, hay maneras de hacer las cosas cuando lo que se busca es un fin y no necesariamente generar caos, violencia y ayudar a otros grupos que lo que quieren es realmente generar, digamos, inclusive una situación en la que pueda peligrar la estabilidad democrática. Entonces, yo defiendo siempre el derecho a la resistencia, pero creo que hay maneras de hacerlo sin que eso, en primer lugar, perjudique a la propia población, que se supone que, porque el movimiento indígena dice, todo lo que nosotros hacemos es en beneficio del resto del país. Entonces nosotros, el resto del país le tiene que agradecer al movimiento indígena. Bueno, pero entonces no perjudiquen, pues, no perjudiquen a la propia gente que está tratando de sobrevivir. Claro, y me alegro que hayas puesto el ejemplo de Mandela, porque él, como el caso de Gandhi y el caso de Martin Luther King, que fueron estos líderes pacifistas y que lograron grandes cambios sin violencia, sin aplaudir la violencia, y en el caso de Mandela, él tuvo muchas razones para odiar, él tuvo muchas razones para Así es. querer tener venganza, porque fue maltratado, encarcelado, golpeado, etcétera. Y más bien su tónica de vida fue vino desde, digamos, desde el amor, de tratar de reconciliar. Y creo que en el Ecuador no estamos tratando de reconciliarnos de tantas cosas malas que nos han pasado en el pasado, sino que alimentamos estos sentimientos negativos de odio, de resentimiento, de reivindicación, de lucha, de revolución, cuando yo creo que lo que Ecuador debe hacer es generar puentes, generar lazos de unión que no hemos logrado construir. Inclusive, bueno, ahora ha mejorado algo, pero yo recuerdo en unas épocas era muy fuerte el tema del regionalismo. En el caso del movimiento indígena a mí me ha decepcionado porque mucho de lo que se oye de ellos, inclusive en las calles, son discursos de odio, discursos incendiarios, que nada le hacen de bien al Ecuador. ¿Cómo podemos construir mi pregunta es cómo podemos construir un nuevo Ecuador desde el odio y el resentimiento, cuando lo que necesitamos es tener un país pacífico, un país que progrese, un país que trabaje, un país que una y no que se fragmente? Así es, y eso, bueno, pero eso lamentablemente, digamos, yo critico el discurso incendiario venga de quien venga, pero además la polarización. Y allí creo que quienes deben dar el ejemplo son quienes tienen el liderazgo, ¿no? Quienes han tenido el favor de la mayoría
de ciudadanos al recibir el voto. Entonces, este tema de tratar de polarizar más a la población y de hacernos unos versus otros es un grave error, porque a la larga nos perjudica a todos. Es decir, la única manera de poder coexistir en un lugar, en un país, y para eso nos hemos organizado como sociedad, es cediendo un poco, porque nunca vamos a estar 100% de acuerdo con los demás. Eso es imposible. Entonces, tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a sentarnos entre gente distinta, porque si solamente escuchamos a los que piensan igual que nosotros, pues nunca vamos a aprender ni siquiera por qué hay otras personas que piensan de una manera diferente, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que los ha llevado a tener la visión que tienen. Y creo que eso es parte de lo que nos hace, nos enriquece como país, es decir, la diversidad, porque es impresionante lo que culturalmente podemos aprender unos de otros si nos sentamos a escucharnos. El problema es que si solamente nos levantamos a disparar palabras o frases o descalificativos, pues es muy difícil que alguien nos quiera escuchar. Gabriela, ahora que estamos a las puertas de una elección el 16 de noviembre, ¿cuál es tu visión de este proceso que va a tomar tiempo, que va a costar, que va a necesitar por lo menos 3 ejercicios electorales ahora para decir sí o no a varias preguntas y luego para escoger quiénes van a ser las listas de asambleístas y luego finalmente para en algún momento dado aprobar o negar un texto constitucional? ¿Cuál es tu visión de este proceso? ¿Vamos a salir fortalecidos? ¿Qué deberemos? Porque aquí viene una pregunta de fondo. El otro día alguien me mandó en algún chat un estudio que alguien ha hecho, ya lo voy a buscar, donde hace un análisis del tema comparativo a nivel de América Latina. Y justamente países como Haití, Venezuela, Ecuador, son de los que más constituciones tienen. Y somos no necesariamente los que más hemos progresado. Por ahí estaba también en la lista República Dominicana, que evidentemente Ujú. está más desarrollado que el resto, por lo menos tiene un próspero sector turístico. Pero no quiere decir que tener más constituciones sea la garantía de que sea un mejor país. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo he sido de las personas que ha creído que definitivamente esta constitución es una camisa de fuerza, es un Frankenstein que se creó específicamente para un tipo con una visión, digamos, una visión absolutamente estatista, hipercontroladora de todo, y que había que reformarla integralmente. Sin embargo, para poder hacer eso de una manera que no repitamos la historia, como ayer escribía Hernán Pérez Luz en su artículo, en su columna del Universo, para poder tener una constitución que no al cabo de 10 años volvamos a cambiarla, como ha sido más o menos el promedio de edad de las constituciones, necesitamos que esa constitución nos represente a todos. Y ahí viene el gran desafío. El desafío es bien complicado porque estamos una vez más, acabamos de venir de una elección que en la primera vuelta hubo dos fuerzas que tuvieron prácticamente la misma votación, 44%, tanto el presidente ADN y el correísmo. Que en la segunda vuelta, gracias a Dios, el presidente Noboa tuvo 56 puntos y el correísmo prácticamente no varió su porcentaje. Pero si la situación se repite, digamos, lo que va a pasar es que va a estar esa Asamblea Constituyente, en caso de que la gente vote mayoritariamente sí en la pregunta uno, van a tener que ponerse de acuerdo esas dos fuerzas, la fuerza de ADN y la fuerza de Correa. Entonces, ¿qué clase primero, ¿qué significa que se van a tener que poner de acuerdo? A mí me preocupa, sinceramente, porque la única cosa que le interesa del correísmo es resolver sus temas judiciales, los temas judiciales de su gente. Entonces, ¿qué significa eso? Que del lado del oficialismo van a tener que ceder en esas cosas contra que no queremos que cedan. ¿Y cuánto tiempo puede durar un acuerdo así? Es decir, después de cuántos años vamos a volver a decir, no, esa constitución fue producto de este tipo de tomas y dacas que no le beneficiaban en nada al resto del país. Esa es una opción. Y la otra opción, que yo también creo que es posible, es que por alguna razón, de alguna manera, al correísmo no se le permita tener representación.
Eh, Dicen ellos que ya se les está presentando una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, que se los quiere eliminar. Correa dijo el otro día que se los quería eliminar al partido de él, no sé si será verdad, pero a mí me resulta muy sospechoso, sinceramente, que el propio presidente haya enviado un estatuto donde exige que haya que aprobar los textos de la Constitución con dos terceras partes, sabiendo lo difícil que iba a ser. Entonces, a lo mejor él tiene por ahí un as debajo de la manga que va a hacer que prácticamente ADN sea la única fuerza o la fuerza 100 mayoritaria, digamos, en un 80%. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Gabriela Panchana Briones sobre su visión de lo que pasa especialmente en el tema político del país. Gabriela, un tema, yo conversaba esta mañana con un amigo y también veía en Ecoavisa una entrevista que le hacían a Javier Gutiérrez de la Fundación Misión Alianza, que analizaba esta nueva ley, bueno, no la nueva ley, la ley ya no es nueva, pero el reglamento es reciente sobre esta ley que regula las fundaciones y toda una serie de corporaciones sin fines de lucro, y también tiene un capítulo ahí al final vinculado con el tema tributario. Pero hablando solo de las fundaciones, ¿cuál es tu visión de esto? Yo recuerdo que en la época de Correa ya hubo algún revuelo alrededor de esto porque se pusieron muchas normas para controlar con una especie de camisa de fuerza a las fundaciones, porque Correa no quería que le salga ningún ápice de rebelión por el lado de las ONGs. Entiendo yo, como chisme, digamos, internacional, que su amigo en esa época, el presidente Chávez, le había dicho: oye, no te descuides como yo me descuidé, porque me salió oposición escondida del financiamiento que venía internacional y muchas ONGs locales en Venezuela se volvieron opositores al gobierno. Luego obviamente pasó lo que pasó en Venezuela, y que con esa recomendación de su amigo Chávez puso mano dura a tener mucho más control. O sea, ya habían y ya hay mucho más control sobre lo que puedan o no hacer las fundaciones. Inclusive tenían que estar registradas en un determinado ministerio, hacer informes anuales al determinado ministerio, y de ahí ya pasó el tiempo. Ahora esta nueva ley pone muchos más requisitos, mucho más burocracia, mucho más controles. Entiendo que hay un argumento de la misma línea de que hay fundaciones que han inclusive hasta financiado el paro, por ejemplo. Entonces yo quisiera que tú me des tu visión de qué realmente a dónde apunta esta ley, y si no estamos exagerando cuando ya había manera de controlar a las organizaciones sin fines de lucro. Definitivamente lo que hizo Correa fue desorganizar a la sociedad civil, ¿no? Eso parte, lo de las fundaciones fue para que, ¿cuál era cuál era el objetivo? Que la gente no pudiera tener una manera de estar articulada y poder reaccionar frente a cualquier decisión que tomara el gobierno en esa época. Y eso también en parte fue lo que hizo cuando quitó la obligación que tenían los abogados de ser miembros del Colegio de De Abogados. O sea, abogados. quitó el tema de los gremios también, que ya no era necesario ser parte de un gremio, y entonces también con eso debilitó a las cámaras. Esto fue fríamente calculado, y eso es parte de lo que hace el autoritarismo. En el caso de lo que está haciendo el presidente Noboa, no dudo que haya ciertas organizaciones disfrazadas de fundaciones para recibir financiamiento para fines que van en contra del bien común y de la vida pacífica. Sin embargo, hay otras maneras de controlar eso, y el Estado tiene otras herramientas como la UAFE para hacerlo, la Superintendencia de Bancos. Es decir, ahora mismo han bloqueado las cuentas de ciertas personas y de ciertas agrupaciones porque sospechaban que tenían ingresos ilegales o para fines que no eran los correctos. Pero hacer lo que está haciendo, complicarle la vida de esa manera,
si ya de por sí es sumamente difícil. El otro día escuché a Andrés Ortiz Herbener decir que ellos tienen un grupo de gente que realmente se comunica por un chat que se llaman Ecuador Federal o algo así, porque son los promotores del federalismo y que han tratado de hacer una fundación y que nunca no les han dado la autorización. Entonces, si ya es difícil conformar una fundación, ya es difícil recibir la aprobación por parte del ministerio y cumplir con todos los requisitos. Me parece que lo que se está haciendo es atentar contra el derecho de asociación y el derecho de la ciudadanía de unirse en torno a ciertas causas. Y creo que eso va totalmente, digamos, va en la misma línea de lo que se hizo antes y en la línea opuesta a la libertad, que es lo que se supone que estamos buscando todos. Yo quería regresar un poco a lo que estabas mencionando antes de terminar la primera parte del programa con respecto a la inseguridad, porque me quedó resonando en la cabeza lo que decías de la juventud. Y yo fui hace unos días a un evento que me invitaron en la SPOL, en Las Peñas, donde una de las personas que hizo una presentación sobre un estudio que habla con datos de lo que está pasando con el reclutamiento juvenil. Y realmente es una cosa de película, ahora que estamos a las puertas de Halloween, de película de terror, donde entre el 8 y el 10% de los jóvenes en esa edad, en ese rango de edad, son parte ya de un GDO, de un grupo organizado, donde hay un tema aspiracional, donde no tienen otra cosa que hacer en sus vidas, sino aspirar a ser parte de una banda, donde aspiran a imitar pues, a los capos, donde ven que tienen moto, carro, pelada, cadena de oro, etcétera, y donde es lo que les queda hacer por la vida, porque no tienen otras opciones. Entonces, si esos son los números verdaderos, y realmente eso ya es un tema desde el punto de vista de estrategia nacional, debería ser un tema de prioridad máxima, porque no puedes construir un futuro de un país con esos niveles de participación de tu gente joven, que es la que va a ser la generación próxima que domine el país, en las manos del crimen organizado. Correcto. Correcto, así es desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista económico. Si queremos sacarnos el corazón, solamente pensar en números, desde el punto de vista obviamente de seguridad, pero si solamente queremos pensar en términos económicos, en el libro Diálogo entre Conversos, que es un libro maravilloso, de hecho son dos tomos, entre Mauricio Ríos y Roberto Ampuero, que el uno era comunista, el otro era socialista en la época de Allende, y los dos salieron en exilio cuando ya entró Pinochet en la dictadura, y el uno se fue a Alemania cuando había la Alemania supuestamente democrática, que era la Alemania controlada por los soviéticos. Ese fue Roberto Ampuero y el otro se fue a Cuba. Y los dos se quedaron completamente espantados de la izquierda y renegaron de la izquierda, y ahora ambos son liberales. Y ellos, hay un párrafo maravilloso que habla de que el liberalismo, el verdadero liberalismo, tiene que preocuparse de la pobreza, porque todas esas personas que hoy se desperdician, digamos, es talento que se desperdicia, son personas que van a convertirse en lastre para el resto de la sociedad, ya sea porque se convierten en delincuentes, en criminales, en terroristas, o porque se convierten en personas que no pueden aportar a la sociedad de manera efectiva y tenemos que cargar con ellos. Entonces, desde un punto de vista absolutamente pragmático, como tú dices, nuestra prioridad debería de ser tomar riendas y hacer algo completamente trascendental para que esas personas, esos chicos, esas chicas tengan una oportunidad y tengan capacidad además de sentirse identificadas con el resto del país, porque parte de esto es también un problema de identidad, es decir, se convierten en parte de un grupo y inclusive se tienen que tatuar, y entonces ellos, ya eso les genera una identidad, porque como país no les estamos ofreciendo que como parte de su crecimiento, la identificación con la ciudad, por último, con un club, como antes la gente era parte de clubes o de un deporte, es decir, que haya una aspiración más que simplemente tener una cadena de oro e ir ascendiendo en un grupo criminal. Claro, tú dices algo que está reflejado en ese estudio, porque justamente decía que ellos
no se sienten identificados con el país, no se sienten parte ya de nada del país, no se sienten acogidos por el país, no se sienten valorados por el país. Entonces, ¿qué les queda? Si yo estuviera en esos pantalones o en esas faldas, estaría en lo mismo. No, si nadie me acoge, nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me valora, nadie me da una oportunidad, y tengo aquí esto alrededor mío, donde me acogen para bien o para mal, aunque haya pues un riesgo de perder la vida, un riesgo de ir a la cárcel, pero tengo algo por qué vivir, entonces lo tengo a la mano. Pero esto tiene que ser, digamos, prioridad número uno de detenerlo en el país, porque este cáncer sigue creciendo. Así es. Hace un tiempo hubo una entrevista de una, no me acuerdo ya en qué medio, pero entrevistaron a a miembros de los grupos de delincuencia organizada, chiquillos, jóvenes, y les preguntaban, ¿y tú cuál es tu aspiración? ¿Tú sabes lo que significa el riesgo que estás corriendo? Y decían, sí, yo sé que no voy a vivir más, yo máximo voy a vivir hasta los 25 años, pero por lo menos le va a quedar una casa a mi mamá. O sea, sí, tenemos que tratar de, como tú dices, ponernos en los zapatos de ellos y entender qué haríamos en esa situación si no tenemos absolutamente ninguna cosa que le dé sentido a nuestra vida, y que si haciendo, poniéndonos como carne de cañón, aunque sea, le vamos a dejar, o sea, imagínense, o sea, siempre estas personas igual tienen una motivación hasta cierto punto altruista, porque igual les importa la familia, así como Claro, así Alias es. Fito está abogando por su familia. Este, entonces, en el fondo todos queremos lo mismo. El problema es que no todos tienen las herramientas para conseguir las cosas, y a veces pues caen en estas trampas mortales. Gabriela, nos quedan 6 minutos y pensando, digamos, en positivo, el Ecuador siempre, quiero terminar dando una voz positiva en el sentido de que a pesar de estas circunstancias que pueden sonar un poco apocalípticas, el Ecuador tiene salida. O sea, hay países que han sido sacados de huecos más profundos que el Ecuador, en circunstancias aún Así peores que es. el Ecuador, con situaciones económicas aún peores que el Ecuador, pero todo es un tema de voluntad, de unión y de construir un país en conjunto. ¿Qué cosas tú crees que deben ser las prioridades de los próximos meses para ver si realmente nos derrumbamos? Porque yo creo, mi sentimiento, puede ser que esté equivocado, es que estamos en un punto de inflexión que si nos vamos para un lado equivocado, acabamos ya de caer en el abismo. Pero si nos vamos por un lado correcto, podemos sacar el país adelante. Entonces, ¿cuál es tu visión de esto? Mi visión es que tenemos que tener una causa común, y que la causa común tiene que ser rescatar al país de estas garras del crimen organizado, sabiendo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar a los más débiles, a los chiquillos que están ahí, que no tienen ninguna oportunidad. Esa debe ser nuestra prioridad. Y para hacer eso tenemos que entender que el país no se va a resolver ni de la noche a la mañana, ni con una asamblea constituyente que dure 2 años, sino que lo primero que tenemos que hacer es, digamos que, resolver el incendio antes de entrar a una cosa, digamos, más de largo plazo. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es resolver las urgencias, tratar de nivelar, de estabilizar esta nave llamada Ecuador, y permitir para poder llegar a un puerto mejor, que sí es posible. Yo estoy 100% segura de que es posible. Colombia lo logró, ahora Colombia está, ya sabemos cómo está, pero Colombia logró salir ellos llegaron a tener 384 muertos por cada 100.000 habitantes en Medellín. Nosotros probablemente vamos a terminar el año con 50 por cada 100.000 en todo el Ecuador. Colombia llegó en los 90 a estar en 80 por cada 100.000 a nivel nacional, y es 384 por cada 100.000 a nivel Medellín. Entonces, hay maneras, pero nada va a pasar si no nos ponemos de acuerdo. Mucha gente pone de ejemplo el caso de Medellín, también hay casos en México que ponen de ejemplo, pero en Medellín hubo una conjunción de factores y de agentes que se pusieron de acuerdo, sector privado, público, ONGs, en trabajar en pro de un plan común de Medellín. Además de que también creo que ayudó mucho la fuerza que metió en la lucha contra la delincuencia el presidente Uribe en su momento, que es una cosa que, digamos, Así no es. acaba de suceder en el Ecuador, que ha sucedido en parte, pero no acaba de suceder en Ecuador. Entonces, aquí parte de lo que organizaron la reunión que te mencionaba en SPOL, este grupo llamado Mangle, que donde están algunas cámaras y demás, ojalá que se pueda emular, porque yo creo que el ejemplo, ya han ido a muchos ecuatorianos a ver el ejemplo de Medellín, Sí. han ido a ver qué ha pasado, cómo funciona la ruta de emprendimiento, etcétera,
pero todavía no veo que esas piezas se unan en el país, aquí por lo menos en Guayaquil. Sí, lo que pasa es que en el caso de Medellín, además, y en el caso de Colombia, y eso estuve yo en una reunión donde estuvo la ex canciller, que estuvo 8 años de canciller de Uribe y de Santos, apellido Holguín, y ella explicó que la depuración, o sea, 10% de la policía estaba infiltrada con narcotráfico, con narcotraficantes, digamos. Entonces, aquí vemos, todos los días vemos noticias, que había una banda cogen a policías activos, a Exacto. militares también. Yo no sé el Entonces, porcentaje aquí, pero debe estar por unos niveles parecidos. exacto. No lo sé. Entonces, mientras no haya depuración del sistema judicial, además, del sistema judicial y de la fuerza pública, ¿cómo podemos? Es como perseguirnos en la cola. Entonces, ellos hicieron depuración, para eso se asesoraron con los británicos, con el MI6, e hicieron la extradición. Ya tenemos la extradición. Falta la depuración, para lo cual la cooperación internacional, aquí hay mucha cooperación internacional. Entonces, yo creo que dándole más herramientas también a la fiscalía, por eso es que sí creo que hay cosas que se pueden hacer sin necesidad constituyente, como reformas que con la mayoría que tiene el presidente en la Asamblea se pueden aprobar por enmienda. Es decir, hay otras cosas que si no saliera, la pregunta número 1, si no saliera favorecida, el presidente tiene que seguir gobernando y tiene que trabajar con lo que tenemos, y a lo mejor es una buena noticia para sin descalabrarnos, ir dando pasos más en firme, que no signifiquen tanta inestabilidad. Como tú mencionas, y estoy de acuerdo, creo que el ministro Reinberg, que es uno de los mejores ministros de este gobierno, lo escuchaba ayer hablar de que siguen agarrando cabecillas. Ojalá que agarren más cabecillas, que los fleten y se los manden, digamos, los manden fuera del país, si es que es posible, si cabe, pues que iba a decir la palabra incorrecta, exportados, pero no exportados, sí. y que podamos librarnos de esto, porque mientras más se vaya rebanando esto y más se vayan cortando las alas de todo este monstruo. Este es un monstruo con muchas patas, como un pulpo, sino con múltiples patas, y hay que ir cortando una por una hasta que podamos, digamos, dejarlo ya sin cabeza. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros en esta hora, y también gracias a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.